Señor Iglesias, a mí me gustaría preguntarle, sino por otros audios que hemos conocido en los últimos días, en los que se hablan de la fabricación incluso de informes contra Podemos. Que era evidente que Ferreras sabía que esa información era falsa, que Ferreras sabe que Inda es un mentiroso profesional y le sienta todos los sábados en la tertulia de La Sexta y le sienta en su propio programa. Cuando tú sientas a un mentiroso en tu tertulia, tú eres cómplice de la manipulación y de la mentira. El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, manifiesta su preocupación respecto a la difusión de información falsa no solo con la intención de dañar la imagen de Podemos, sino también influir en los resultados de las elecciones generales de 2016. Iglesias señala que la publicación de esta noticia un mes antes de los comicios representa una forma moderna de manipulación que podría haber condicionado el resultado electoral. Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, fundador de Podemos. Muy buenos días, señor Iglesias. Muy buenos días, gracias por darme la oportunidad de hablar. Señor Iglesias, ¿a usted los audios que conocimos ayer le sorprendieron o ya los conocía de antes? Esto es muy grave porque Antonio García Ferreras dio una información a sabiendas de que era falsa. Lo que ha dicho hoy en El Rojo Vivo, donde le he pedido entrar para tomar la palabra, que creo que en términos de deontología periodística sería lo suyo, lo que ha dicho hoy es mentira. Él sabía que esos audios eran falsos porque ese día hablamos. Él me dijo, mira, tengo esto de Inda. Yo le dije, pero Antonio, ¿tú crees que yo voy a tener una cuenta en Granadinas a nombre de mi madre donde me ingresa dinero Nicolás Maduro? Y me dijo, claro que no, pero yo lo tengo que dar y mi trabajo periodístico consiste en darte la palabra a ti. No, el periodismo no es eso. El periodismo no es dar una información cuando sabes que es falsa, dándole la palabra a la víctima. Por eso lo que ha ocurrido es enormemente grave. Estamos hablando de algo que ocurrió a un mes de las elecciones. Ferreras dio una información sabiendo que es falsa, que nos hizo mucho daño y que además tuvo muchos efectos a efectos de degradar nuestra reputación. Y no es grave por lo que nos hicieron a nosotros, es grave para la democracia española. Es terrible que alguien entienda que es legítimo en términos periodísticos dar material cuando se sabe que ese material es completamente falso. Y basta escuchar el audio para ver algo que es una obviedad. Ferreras puede tener muchos defectos, pero no es tonto. Una información tan burda que él mismo califica de burda, es evidente que no era verosímil, fue indecente que diera esa información. Señor Iglesias, ¿usted ayer habló con Antonio García Ferreras? O sea, nos ha acusado de mentirosos, déjanos hablar. Vamos a hablar de esa conversación que tuvimos en la que te dejamos clarísimo que esa información era falsa y tú lo sabías. Y aún así diste esa información. Es que eso es terrible, porque con ese tipo de información falsa se ha estado durante horas, horas y horas en tertulias, en telediarios, en programas de radios, hablando de supuestos delitos de Podemos, cuando los periodistas que daban esa información, y en este caso Ferreras, sabrían que era falsa. La Sexta es una televisión orientada a una audiencia progresista. Claro, que a una audiencia progresista tú le estés dando materiales fake como los que fabrica Eduardo Inda, va contra todo principio ético del periodismo. Es un escándalo, después de estas grabaciones, que Antonio García Ferreras siga ejerciendo el periodismo. Insisto, la situación de degradación en la que deja esta figura, que es uno de los periodistas más importantes de este país. A mí el día que nos conocimos se presentó como un hijo de Florentino Pérez. Creo que es terrible para la profesión del periodismo y que esto hace mucho daño a nuestra democracia. Hoy decía, señor Iglesias, dice Antonio García Ferreras, discúlpeme, que él no sabía que esa información era falsa cuando la dio y que de hecho la conversación con Villarejo se da un tiempo después. Es decir, él pudo en ese momento detectar, dice, que la información era burda, pero escúcheme, no que era eso No, él sabía que era mentira porque yo se lo dije. Lo sabía perfectamente que era mentira y basta escuchar la conversación del audio, la manera en la que está tratando de justificarse. Es decir, escuchamos un audio en el que se descojona hablando con Villarejo, teniendo clarísimo que esa información es inverosímil. Pero ahora pretende decir que él era un alma caritativa y un alma ingenua y que cuando se lo dijo Inda se lo creía cuando habló conmigo. Y yo le dije, Antonio, ¿pero tú te crees esto? Y me dijo, no me lo creo, pero lo tengo que dar. Lo tengo que dar y el periodismo es dar una noticia falsa, pero darle la palabra a la víctima. No, eso no es el periodismo. Eso es basura. Eso es completamente indecente. Ferreras ha mentido hoy ante la audiencia de Al Rojo Vivo. E insisto, basta escuchar los audios. Se ha referido a Villarejo como ese personaje cuando todo el mundo ha podido escuchar el cariño con el que se tratan. Ha dicho una cosa muy grave y es que él me dijo a mí, y eso es cierto, que Villarejo no era el que estaba detrás de esas informaciones. Y yo le pregunté, entonces,
entonces, Antonio, ¿quién estaba detrás de esas informaciones? No te lo puedo decir. ¿Cómo que no me lo puedes decir? Si tú eres conocedor de delitos gravísimos, si tú sabes los nombres y apellidos de policías que han fabricado una información falsa, no puedes decirme que tú proteges a tu amigo Villarejo diciéndome que él es inocente, pero que no me das los nombres de los policías que están detrás, o no me los des a mí, pero cuéntalo en tu programa, o presenta esa información en un juzgado, porque eso es un delito. Tú no puedes tener información sobre un delito y guardarte esa información para proteger a tu amigo Villarejo. Eso es lo que ha ocurrido, y lo que ha dicho esta mañana este señor es mentir. El hecho de que no nos deje entrar a decir lo que estamos diciendo aquí en la televisión pública es otro indicio evidente de que está mintiendo. ¿Por qué teme que podamos decir en su programa lo mismo que estoy diciendo aquí con vosotros y vosotras? Que era evidente que Ferreras sabía que esa información era falsa, que Ferreras sabe que Inda es un mentiroso profesional y le sienta todos los sábados en la tertulia de La Sexta y le sienta en su propio programa. Cuando tú sientas a un mentiroso en tu tertulia, tú eres cómplice de la manipulación y de la mentira. Señor Iglesias, a mí me gustaría preguntarle, no solo por estos audios, sino por otros audios que hemos conocido en los últimos días, en los que se hablan de la fabricación incluso de informes contra Podemos. Informes que se publicaron, de hecho, un mes antes, en el caso de 2016, de las elecciones generales. ¿Usted cree que se fabricaron esos informes para perjudicar en concreto a su formación política? Pues creo que no hay que ser demasiado suspicaz para llegar a esa conclusión que usted infiere con su pregunta. Un mes antes de las elecciones generales, en las que Podemos iba como segunda fuerza política, primera fuerza política de la izquierda, cuando hubiéramos podido encabezar un gobierno de coalición con el Partido Socialista, pues parece evidente, escuchando lo que se decía la ministra de Defensa y número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y un comisario de la Policía al que el Estado español ha hecho millonario por sus servicios, pues parece evidente que toda esa información falsa tenía como finalidad destrozarnos. Pero ojo, la clave de esa información no es solamente el papel de ministros del gobierno del Partido Popular, de policías que siguen vistiendo el uniforme de nuestras cuerpos de seguridad, manchando el buen nombre de los profesionales de la policía y de la Guardia Civil que cumplen su tarea con arreglo a la ley. El problema no es solamente que haya habido jueces muy motivados para investigar a Podemos y que finalmente han tenido que archivar todas las denuncias. El problema es que toda esa basura que se fabricó implicó que durante horas estuvieran en las televisiones y en las radios hablando de mentiras sobre Podemos. ¿Y cómo no va a condicionar eso la opinión de millones de ciudadanos? Claro que eso es una manera moderna de adulterar los resultados de unas elecciones. Es evidente que era por eso. Yo estaba informado porque él me llamó para decirme tengo esto de Inda y yo le dije es mentira, ¿crees que eso es verdad? Y me dijo no creo que sea verdad, es obvio que esto es burdo y que no va a ningún lugar, pero lo voy a dar igual. Es decir, Ferreras está diciendo una cosa y su contrario, ha mentido en su programa. Yo entiendo que por razones corporativas usted tenga que insistir en repetir 7 veces desde la televisión pública la versión de Ferreras, pero es que la versión de Ferreras es inconsistente. Si Ferreras me consultó a mí precisamente que tenía esa información, tenía todos los elementos para saber que esa información era falsa, y yo le estoy diciendo aquí que Ferreras me dijo en esa conversación que no creía que eso fuera verdadero, y eso es lo que ha ocurrido y lo que se escuchan en los audios. Y si Ferreras tuviera una versión sostenible, me dejaría entrar a que pudiéramos hablar frente a su audiencia. El hecho de que se rodee de colaboradores que no le van a plantear ninguna pregunta incómoda, de que nos vete en su programa para dar explicaciones, es un indicio inequívoco de que está mintiendo. Y yo sé que Ferreras es muy poderoso y que va a tener muchos apoyos y que va a haber quien repita su versión hasta la saciedad, pero es que su versión es inconsistente. ¿Cómo va a tener dudas Ferreras sobre la veracidad de esa información si precisamente él reconoce que la consultó conmigo? Y yo le dije, Antonio, es mentira, y él me creyó, y a pesar de eso fue con la factura falsa de Inda a la televisión. Es que es gravísimo lo que está ocurriendo, y no porque nos hiciera daño a nosotros, es porque esto deja al periodismo a la altura del betún. Y si los periodistas dignos, que no se reúnen con cloaqueros, que no se reúnen con mafiosos, que no dan informaciones falsas, no reaccionan y paran los pies a los que están destrozando el prestigio de la profesión, esto va a hacer un daño enorme a la democracia española.